Hola, bienvenidos. Soy Fernando Pérez de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de hoy, tejido muscular. Repasemos la bibliografía recomendada por la cátedra. Bien, el tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos y se trata de un tejido especializado en generar fuerzas motrices mediante la contracción. Esta contracción se realiza por la interacción de las proteínas contráctiles, la actina y la miosina. Hay 4 tipos de células contráctiles: las mioepiteliales, los miofibroblastos, los pericitos y las células musculares. El mioepitelio anexo a adenómeros glandulares exócrinos, los miofibroblastos en el tejido conectivo, los pericitos adosados a capilares y a pequeños vasos como vénulas. Empecemos con el mioepitelio. El mioepitelio se encuentra alrededor, rodeando una estructura secretora, un adenómero, y al contraerse exprime las unidades secretorias. Esa secreción sale expelida hacia el conducto excretor. Vemos una imagen de la glándula submaxilar con acinos serosos, mucosos y mixtos rodeados de células mioepiteliales. Estas son las que se encargan entonces de exprimir los acinos para vehiculizarlo hacia los conductos excretores. En esta otra imagen vemos conductos de un mismo túbulo glomerular de una glándula sudorípara que presenta también células mioepiteliales a su alrededor para, con su contracción, exprimir la secreción a lo largo del conducto excretor. Miofibroblastos. Intervienen de manera importante en múltiples funciones del tejido conectivo, como la respuesta inflamatoria, en la reparación, en la cicatrización, en la regeneración de los tejidos, y están localizados en conectivos de múltiples órganos. Aquí vemos en la imagen las flechas rojas indican miofibroblastos. Esta otra imagen, también más miofibroblastos. En tercer lugar, los pericitos, localizados alrededor de los capilares y vénulas, y además de contraerse ante lesiones, pueden actuar como células madres mesenquimatosas. Aquí vemos pequeños vasos, capilares y vénulas con pericitos a su derredor para producir la función contráctil. En esta otra imagen, nuevamente más capilares y además de las células endoteliales, membrana basal, pericitos para facilitar el transporte. En esta otra tercera imagen, nuevos pericitos alrededor de estos pequeños vasos. Bien, la contracción significa acortamiento. Ese acortamiento entonces se produce por el deslizamiento de proteínas presentes en todas estas células contráctiles. Por lo tanto, veamos cuáles son esas estructuras comunes a todas las células contráctiles. Entonces, la contracción está producida por el deslizamiento de los miofilamentos, estas proteínas antedichas interdigitadas. Presentan entonces esos paquetes proteicos constituyendo miofilamentos gruesos de miosina y miofilamentos finos de actina. Además, como estructura común a todas estas células contráctiles, las fibrocélulas presentan
un retículo endoplásmico liso modificado, el retículo sarcoplásmico, que presenta tubos anastomosados y cisternas que almacenan el calcio. Cuando llega el estímulo contráctil, este calcio se libera, recorre todo el sistema sarcoplásmico y llega a los miofilamentos para producirse la contracción. Luego, con la relajación, este propio retículo sarcoplásmico recaptura el calcio, almacenándolo nuevamente. Las células musculares principales son las células musculares son las principales células contráctiles, constituyendo el tejido muscular verdadero con sus tres variedades. Bien, entonces el tejido muscular es aquella asociación de células con forma de fibra. Estas fibras o fibrocélulas están rodeadas siempre por un tejido conectivo laxo que le va a proveer de sostén, de nutrición, ya que se encuentra la red capilar sanguínea y la microinervación para establecer las órdenes de contracción y relajación. Estas estructuras conectivas asociadas son de adentro a afuera el endomisio, que es el conectivo laxo que envuelve, que rodea a cada fibrocélula. Luego el perimisio, que es un conectivo algo más denso que rodea un paquete de fibras, un haz o fascículo de fibras. Por último, el epimisio, que es el conectivo aún más denso que rodea, que circunscribe a todo el músculo. Entonces, de adentro a afuera, endomisio, perimisio y epimisio. Veámoslo con un gráfico. Aquí una fibrocélula rodeada por un conectivo laxo, endomisio. Un conjunto de fibras envuelto por un conectivo algo más denso, perimisio. El perimisio entonces envuelve el haz de fibras. Luego un conjunto de haces o fascículos fibrosos envueltos por el último conectivo, el más denso, el más superficial, el epimisio. Bien, tenemos tres variedades de tejido muscular. Músculo liso, que es el visceral, el músculo estriado cardíaco y por último el músculo estriado esquelético. De arriba hacia abajo tenemos también de menor a mayor volumen y longitud. Arriba la fibra muscular lisa de forma fusiforme y luego la fibra muscular cardíaca, estriada cardíaca y por último la inferior, estriada esquelética. Bien, las dos últimas son fibras o una variedad de músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. Ahora, la fibra muscular lisa tiene un solo núcleo de ubicación central, la fibra muscular cardíaca tiene también un solo núcleo ubicado en el centro de la fibrocélula, la fibra estriada esquelética tiene una mayor longitud con múltiples núcleos periféricos y estriaciones transversales. La primera, la fibra muscular lisa, tiene forma fusiforme o de haz. La fibra cardíaca como la esquelética tienen forma cilíndrica. La cardíaca con ramificaciones en sus extremos, la estriada esquelética cilíndrica con, como ya mencioné, múltiples núcleos de ubicación periférica. El músculo liso, con estas pequeñas unidades, se une unas a otras formando un conjunto funcional. Las fibras cardíacas se unen en cambio por sus extremos, formando también paquetes o conjuntos funcionales. Esas uniones por los extremos constituyen los discos intercalares de Ebert. Por último,
La fibra muscular estriada esquelética presenta una mayor longitud que las dos anteriores. Su longitud va de extremo a extremo del músculo, o sea que las fibras musculares estriadas esqueléticas tienen la longitud del músculo. Bien, veamos el músculo liso. Y las imágenes que continúan son de maquinarias de interiores de barcos que nos dan la idea, como el músculo liso, visceral, involuntario, que colabora en la maquinaria interna de nuestro organismo. Entonces, el músculo liso es la principal variedad contráctil de la pared de las vísceras, de los vasos sanguíneos, de las vías aéreas. Se encuentran en lugares que requieren un tipo de contracción sostenida, lenta o rítmica, no voluntaria. El músculo liso es involuntario. Bien, graficamos algunos ejemplos como órganos del aparato digestivo, que se sustenta entonces en esta pequeña célula fusiforme, el músculo liso. Las fibrocélulas lisas están unidas entre sí, como les mencionaba antes, formando unidades, conjuntos funcionales, constituidas por pequeñas unidades más económicas y eficientes energéticamente. Las células musculares lisas tienen forma fusiforme, forma de uso. Se adelgazan hacia los extremos. Son las más pequeñas de las tres variedades musculares y su rango de diámetro varía entre las más pequeñas, de 20 micras, alrededor de los pequeños vasos, hasta 400, 500 micrómetros, como son las fibras del miometrio, la capa muscular del útero. Y remarco, el tejido muscular liso es involuntario. Las células entonces forma fusiforme o en haz. Tienen un solo núcleo de ubicación central, no presentan estriaciones transversales. Bien, los miocitos tienen un citoesqueleto importante desarrollado con filamentos contráctiles constituidos por proteínas de tipo actinas con sus proteínas asociadas y miosina. Por lo tanto, pese a no presentar estriaciones transversales, tienen fibras proteicas de actina y de miosina que se deslizan entre sí y producen el trabajo contráctil. Y además, ese citoesqueleto con un gran desarrollo de filamentos intermedios que dan una función de sostén estructural y que mantienen los cambios estructurales sin que se rompa la estructura. Los cambios estructurales producto de la contracción. Bien, los filamentos intermedios son estables, resistentes, no se deslizan como los contráctiles y forman haces alrededor de la actina, fascículos en tándem, y estos fascículos de filamentos intermedios, los que destacan como filamentos intermedios son la desmina y la vimentina. Bien, la actina, dentro de todas estas proteínas antedichas, es el componente más característico de este citoesqueleto que modifica su forma al contraerse. Las proteínas contráctiles están insertas en cuerpos densos de este citoesqueleto. Como vemos en el gráfico, ese citoesqueleto entre desmina establecen estructuras romboidales en las que se insertan en esos nodos los miofilamentos gruesos y finos para producir entonces la contracción. En la imagen de la izquierda, una
fibrocélula relajada, en la de derecha, como si fuera un acordeón, una fibrocélula contraída. Sus filamentos entonces forman haces entrecruzados a distintos niveles, a distintos diámetros, entre las placas densas citoplasmáticas y placas submembranosas. Por este motivo es que no hay superposición de manera paralela que dé las estriaciones. Nuevamente, fibrocélula en la parte superior relajada, fibrocélula contraída en la imagen inferior. Bien, el músculo liso puede organizarse funcionalmente de dos maneras. Cuando constituye una sola dirección es unitario, cuando tiene múltiples direcciones multiunitario. Aquí ejemplos, entonces, en la imagen de la izquierda, cuando hay una sola dirección, por ejemplo, alrededor de la pared de un vaso sanguíneo, o multiunitario, cuando debe producir fuerzas en distintas direcciones. La contracción está modulada por factores nerviosos, tanto como endocrinos. Existen dos grandes tipos de fibras musculares lisas que responden a un efecto tónico o a un efecto fásico. Entonces, estos dos tipos se diferencian de acuerdo a la organización y a la velocidad de la contracción. Bien, veamos imágenes histológicas de músculo liso en intestino delgado. Las fibras señalan el músculo encargado de modular el movimiento de las vellosidades intestinales. Este músculo liso es el músculo de Bruch. En cambio, si vamos más periféricamente en esa misma estructura intestinal, a la túnica muscular externa, tenemos el plano circular, aquí cortado las fibras musculares lisas cortadas transversalmente, y más externamente el plano longitudinal, aquí las fibras cortadas en sentido longitudinal. Con más aumento, el plano circular tomado o cortado transversalmente y el plano longitudinal con las fibras alargadas en sentido longitudinal. Entre medios aprovechamos el plexo mientérico de Auerbach. Si ven el cursor, estos grupos de neuronas y prolongaciones corresponden al plexo mientérico de Auerbach. Bien, dos planos musculares, las fibras superiores cortadas transversalmente. Vean que algunas presentan el núcleo central y otras zonas no muestran núcleo justamente porque el corte las atraviesa por delante o por detrás del núcleo. La segunda flecha indica el plano longitudinal. Bien, otros ejemplos en aparato respiratorio, en bronquios, bronquiolos. Aquí vemos, lo señala la flecha, el músculo rodeando la luz, además de tejido cartilaginoso, músculo liso en la pared del bronquio. Con más aumento, fibras musculares lisas alrededor de ese bronquio. En este caso, otro bronquio con una capa importante de fibras musculares lisas. Por último, en el sistema circulatorio, alrededor de los vasos, presentamos por fuera del endotelio fibras musculares lisas de forma circular. Aquí con más aumento, esas fibras musculares lisas, unitarias, alrededor de esta arteriola. Aquí otro vaso sanguíneo donde vemos, en este caso donde marca la flecha, fibras musculares cortadas transversalmente o longitudinalmente, ya que el vaso recorre, esta arteria tiene un recorrido longitudinal y en el extremo fibras longitudinales. Con más aumento, las fibras
cortadas, oblicuas o transversales, y en el extremo fibras longitudinales. Bien, como el músculo liso, les deseo que tengan un trabajo organizado, sostenido, constante, persistente. Éxitos en tal tarea. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.